¿Qué tal, estudiantes? Bienvenidos a una nueva clase de física. En esta ocasión vamos a observar el tema de movimiento circular uniformemente variado, o también conocido como sus siglas MCV. También se lo conoce como movimiento circular uniformemente acelerado. Es similar al tema anterior que habíamos visto sobre movimiento rectilíneo uniformemente variado. Es decir, que en este tipo de movimiento va a intervenir una variación de la velocidad, y recordemos que cuando cambia la velocidad también existe aceleración. El MCV, el movimiento circular uniformemente variado, se presenta cuando una partícula o cuerpo sólido describe una trayectoria circular aumentando o disminuyendo la velocidad de forma constante en cada unidad de tiempo, es decir, la partícula se mueve con aceleración constante. Entonces, se refiere a que un objeto, en este caso una partícula por así decirlo, al decir partícula se refiere a algún objeto que esté describiendo una trayectoria circular, es decir, que se mueva en forma circular. Al moverse puede girar con una velocidad constante, como habíamos visto en movimiento circular uniforme, o también con una aceleración variada, es decir, cuando su velocidad cambia, puede disminuir o puede aumentar su velocidad, y lógicamente al aumentar o disminuir su velocidad interviene también la aceleración. Recordemos que aceleración se refiere al cambio de velocidad. Entonces, cuando ocurre un cambio en la velocidad del objeto o la partícula que se está moviendo en forma circular, estamos hablando de movimiento circular uniformemente variado o acelerado, como también se lo conoce. En el dibujo se observa un ejemplo en donde la velocidad aumenta linealmente en el tiempo, suponiendo que el tiempo en llegar al punto P1, del P1 al P2, sea una unidad de tiempo. La partícula viaja con una aceleración tangencial uniforme, que se representa con la letra V, incrementándose esa cantidad en cada unidad de tiempo. Es decir, que la distancia entre moverse del punto sub 1 al punto sub 2 en cierto tipo de velocidad interviene con una aceleración. Al decir tangencial significa que esta partícula se mueve hacia adelante, pero al estar sujeta a un centro, al moverse hacia adelante, pues lógicamente produce el movimiento circular que ya conocemos. Al ocurrir ese cambio de velocidad, es decir, del punto 1 al punto 2, puede moverse con una velocidad, digamos unos 10 kilómetros, y del punto 2 al punto 3, moverse con una velocidad diferente, digamos unos 30 kilómetros. Al suceder ese cambio de velocidad, existe entonces una variación, es decir, existe también la aceleración. A eso se refiere lo que es movimiento circular uniformemente variado. Y lo observamos en muchos objetos, lo que son ruedas, lo que es el movimiento de los CDs, lo que es también en algunos tornos eléctricos. Todo objeto que pueda moverse y que pueda variar su velocidad, entonces se considera como un movimiento circular uniformemente variado. Sus fórmulas con las cuales se puede calcular cada uno de sus valores son muy extensos, igual que en el movimiento circular uniforme. Es necesario que prestemos atención a cada una de sus fórmulas para poder comprender cada una. La primera fórmula que vamos a ver es la velocidad angular, que se representa con W es igual a W sub 0 más A por T. La velocidad angular aumenta o disminuye linealmente cuando pasa una cierta unidad de tiempo, es decir, una cantidad de tiempo. Su unidad de medida es radianes sobre segundo, es decir, RAD sobre S. Es importante recordar cuáles son las unidades de medida de cada una de estas fórmulas para saber qué fórmula tenemos que aplicar. También necesitamos conocer la nomenclatura de las letras, es decir, qué significa cada una de estas letras. W sub 0 significa velocidad angular inicial, se representa por ese motivo con el 0, debido a que es el primer número en la recta numérica, entonces se lo conoce como velocidad angular inicial. A viene a ser la aceleración angular y T viene a ser el tiempo. Aquí en esta fórmula A y T se están multiplicando, significa que estos dos valores deben multiplicarse y luego ser sumados a la velocidad angular inicial. Ya vamos a ver más adelante cómo se aplica cada una de estas fórmulas. Siguiente fórmula que vamos a ver es la aceleración angular. Nos dice que la aceleración angular es un movimiento circular uniformemente acelerado de forma constante. Se calcula con el incremento de velocidad angular, es decir, W, desde el instante inicial hasta el final
partido por el tiempo, es decir, dividido para el tiempo. Su unidad de medida es radianes sobre segundo, es decir, al cuadrado. RAD sobre segundos al cuadrado. Esa es su unidad de medida. Nos dice que la aceleración es el cambio de la velocidad angular, es decir, ese cambio que sucede al momento de girar algún objeto. Y cada una de estas letras tiene su respectiva valoración. Como ya habíamos visto, W sub 0 significa velocidad angular inicial, W sub 1 significa velocidad angular final. Recuerden, velocidad angular inicial y final. T sub 0 significa tiempo inicial y T sub 1 significa tiempo final. Básicamente, cada vez que veamos un valor o una letra representado con 0 significará como inicial, y un valor o una letra que tenga en su parte inferior el 1 será en cambio considerado como un valor final. Veamos otro par de fórmulas. Tenemos la velocidad tangencial. La velocidad tangencial es el producto de la velocidad angular por el radio. La velocidad tangencial también se incrementa linealmente, es decir, se incrementa en forma de una línea recta, porque el desplazamiento de un objeto al momento de girar lo que hace es desplazarse en forma recta, pero al estar unido hacia el centro de un objeto mediante el radio, pues produce este movimiento circular. Su unidad de medida es metros sobre segundo, es decir, m sobre s. Y aquí tenemos la fórmula de la velocidad tangencial, donde el significado de sus letras o valores es, como ya sabemos, W sub 0 significa velocidad angular inicial, A es aceleración angular, T es tiempo y R es radio. Aquí podemos observar que en este caso debemos multiplicar la velocidad angular inicial por el radio, y del otro lado multiplicar primero aceleración por radio por tiempo, y luego estos dos valores hay que sumar. Ya vamos a ver cómo es el proceso de resolver este tipo de fórmulas. Y por último, vamos a ver lo que es la frecuencia. La frecuencia es el caso, en el caso del movimiento circular uniformemente variado, es mayor o menor porque la velocidad angular cambia. Su unidad de medida es las revoluciones por minuto, RPM. Recordemos que la frecuencia es la cantidad de vueltas o la cantidad de veces que gira un objeto en cierto tiempo limitado o en un límite de tiempo. Se representa con la letra F minúscula, la frecuencia, y las letras o valores en su fórmula significan W sub 0, que como ya vimos es velocidad angular inicial, A, que significa aceleración angular, T, que es el tiempo, y pi, este número pi, que como ya sabemos siempre vale 3.14. Entonces, en este caso, esta fórmula, primero tenemos que multiplicar en la parte superior aceleración por tiempo, luego eso sumar para la velocidad angular inicial, y abajo multiplicar 2 por pi, y luego los dos valores, tanto arriba como abajo, tienen que dividirse. Y el resultado se expresará en revoluciones por minuto, es decir, RPM. Vamos a ver ejercicios de cada una de estas fórmulas para saber cómo se aplican y luego puedan resolver las actividades. Primer ejercicio o ejemplo nos dice: una turbina de avión se pone en marcha desde el reposo y a los 20 segundos alcanza una velocidad angular de 3000 radianes sobre segundo. Calcular la aceleración angular. Por suerte, en este tipo de ejercicios nos dice exactamente qué es lo que debemos calcular. En este caso nos dice calcular la aceleración angular. Por lo tanto, necesitamos la fórmula de aceleración angular. Y necesitamos cada uno de estos valores: la velocidad angular inicial, velocidad angular final, tiempo inicial y tiempo final. Y aquí mismo en el ejercicio nos dan esos datos y son los siguientes. Vamos a ir explicando cada uno de ellos. Primero que nada, necesitamos la velocidad angular inicial, que es W sub 0. Y aquí nos dice: una turbina de avión se pone en marcha desde el reposo, es decir, que inicialmente la turbina está quieta. Y como está quieta, ¿cuál sería su velocidad angular inicial? Pues 0, porque la turbina no se está moviendo. Y a los 20 segundos alcanza una velocidad angular de 3000 radianes sobre segundos. Es decir, parte desde el reposo, parte desde 0, y su velocidad angular final sería
3000 radianes sobre segundo. Entonces, W1, que significa velocidad angular final, sería 3000 radianes sobre segundo. ¿Cuál sería el tiempo? Si nos dice que la turbina se pone en marcha desde el reposo, entonces el tiempo inicial será 0, porque han pasado 0 segundos desde que el motor se ha puesto, desde que la turbina se ha encendido. Entonces, tiempo inicial 0 segundos. Y nos dice que a los 20 segundos, es decir, después de 20 segundos de haber encendido la turbina, alcanza la velocidad angular. Por lo tanto, tiempo final sería 20 segundos. Y con estos datos ya podemos resolver. Este tipo de ejercicio solamente es de leer y entender, porque no nos va a decir exactamente cuál es el tiempo inicial, cuál es el tiempo final. Nosotros tenemos que leer e interpretar. Lógicamente, si la turbina estaba quieta, entonces su velocidad angular era 0 porque no se movía. Y su tiempo inicial también será 0 porque siempre el tiempo se calcula desde 0 y va avanzando progresivamente, a menos que en el ejercicio nos diga exactamente inicia desde tal tiempo hasta tal tiempo. Ahí sí es diferente, ahí sí tenemos entonces tiempo inicial y tiempo final, pero en este caso nos dice que parte del reposo, por lo tanto su tiempo inicial y su velocidad angular inicial serán 0. Vamos a reemplazar los datos en la fórmula. Tenemos velocidad angular inicial, que son 3000 radianes, menos final, que diga velocidad angular final sería 3000 radianes, menos velocidad angular inicial, que son 0, abajo, tiempo final, que es 20, menos tiempo inicial, que es 0. Lógicamente, si restamos para 0, no afecta en nada, solamente nos queda 3000 sobre 20. Debemos dividir 3000 para 20 y nos queda 150. Y como ya vimos, la aceleración angular, su unidad de medida es radianes sobre segundo al cuadrado. Entonces, luego de dividir 3000 para 20, nos queda 150 radianes sobre segundos al cuadrado. Con práctica y entendiendo el ejercicio, podemos resolver de forma sencilla. Vamos al siguiente ejemplo. Nos dice una ruleta con radio de 1.5 metros gira con una velocidad angular de 250 radianes sobre segundo y una aceleración de 80 radianes sobre segundo cuadrado. Después de 15 segundos se detiene. Calcular su velocidad tangencial y su frecuencia. Igualmente, en este ejercicio nos está diciendo exactamente qué es lo que debemos calcular. En este caso, velocidad tangencial y la frecuencia. Vamos a calcular la primera, que es la velocidad tangencial. Para eso necesitamos la fórmula que ya habíamos visto antes. La velocidad tangencial se calcula con esta fórmula. Y necesitamos cada uno de estos datos. Primero, nos dice que la ruleta con un radio de 1.5 metros. Recuerden que radio es la distancia desde el centro de cualquier circunferencia hacia su borde. Entonces, desde el centro hacia el borde hay 1.5 metros. Radio se representaba con la letra R, aquí está. Entonces, radio igual 1,5 metros. Gira con una velocidad angular de 250 radianes sobre segundo. Como ya nos está diciendo cuál es su velocidad inicial, porque nos dice que ya está girando la rueda, entonces velocidad inicial 250 radianes sobre segundo. Y una aceleración de 80 radianes sobre segundo cuadrado. También nos está diciendo aquí cuál es la aceleración angular. 80 radianes sobre segundo cuadrado. Después de 15 segundos, ese sería el tiempo que ha transcurrido. Después de 5 segundos se detiene. Calcular su velocidad tangencial y su frecuencia. En este ejercicio no nos pide la velocidad angular final, pero por lógica, si nos está diciendo que la ruleta está girando inicialmente a 250 radianes sobre segundo y que luego se detiene, ¿cuál sería su velocidad angular final? Pues lógicamente 0, porque la rueda se ha detenido. Entonces, como les decía, es necesario leer el ejercicio e interpretarlo para poder obtener los datos. Una vez que ya tenemos los datos necesarios, procedemos a resolver. Reemplazamos primero velocidad angular
inicial 250 por, recuerden que el punto medio significa por, el radio es 1.5, más la A, que es aceleración, 80 radianes, por nuevamente el radio, que es 1.5, y por T, que es el tiempo, 15 segundos. Bien, lo que tenemos que hacer en este caso, primero, es necesario resolver las multiplicaciones, es decir, resolvemos todo esto y después todo esto. Hay que multiplicar. Primero se multiplica y al final son las sumas. Multiplicamos entonces 250 por 1,5, nos queda 375. Y 80 por 1,5 por 15 nos queda 1800. Finalmente debemos sumar estos dos valores y nos queda 2175 metros sobre segundo. Recordemos que la velocidad tangencial se mide en metros sobre segundo. Ya calculamos velocidad tangencial. ¿Qué nos falta? La frecuencia. Para eso utilizamos la fórmula de la frecuencia que vimos hace poco. En este caso, frecuencia, tenemos aquí la fórmula y los datos que debemos obtener son velocidad angular inicial, aceleración, tiempo y además el valor de pi, aunque el valor de pi ya sabemos que es 3.14. Entonces, como ya tenemos los datos del ejercicio anterior, de la fórmula anterior, pues solamente los copiamos porque son los mismos. Velocidad angular inicial, ya sabemos cuál es. La aceleración también sabemos cuál es. Y el tiempo también tenemos cuál es, que son 15 segundos. Y el radio, como les decía, el valor de pi, del número pi, siempre será 3.14. Esto no va a cambiar. El valor de pi que vamos a utilizar para las fórmulas y ejercicios siempre será 3.14. Con estos datos ya podemos proceder a resolver. Reemplazamos velocidad angular inicial 250 más aceleración, que son 80, que multiplica para representar multiplicación de números, siempre encerramos en paréntesis. Entonces 80 que multiplica al tiempo. ¿Cuál es el tiempo? 15 segundos. Todo eso sobre 2 que también multiplica al número pi, 3.14. Primero debemos resolver arriba las multiplicaciones, igualmente abajo las multiplicaciones. Entonces tenemos arriba 80 por 15, primero resolvemos esta multiplicación, nos queda 1200. Y abajo 2 por 3.14 nos queda 6,28. Luego sumamos la parte superior, es decir, 250 más 1200 nos queda 1450. Y finalmente dividimos la parte superior para la parte inferior, 1450 dividido para 6,28. Y nos queda de respuesta 230,89 RPM o revoluciones por minuto. Recordemos que la unidad de medida de la frecuencia son revoluciones por minuto. Y las revoluciones por minuto, ¿qué eran? Pues la cantidad de vueltas que da el objeto que gira en un tiempo determinado. En este caso son 15 segundos, significa que en 15 segundos esta ruleta ha alcanzado 230 revoluciones por minuto o 230 giros por minuto. Vamos al último ejercicio. Como ven, ya hemos aplicado hasta ahora 3 de las 4 fórmulas que estamos viendo. Son muchas más fórmulas, sin embargo, solamente vamos a ver 4. En la última, el último ejercicio nos dice: las hélices de un helicóptero giran con una velocidad angular inicial de 420 radianes sobre segundo, manteniendo una aceleración angular de 70 radianes sobre segundo al cuadrado. Luego de 10 segundos aumenta su velocidad. Calcular la velocidad angular. En este caso nos pide calcular directamente cuál es la velocidad angular. Por lo tanto, utilizamos la fórmula de velocidad angular, que es la primera que vimos. Necesitamos los datos, es decir, velocidad angular inicial, la aceleración y el tiempo, que justamente nos da aquí en el ejercicio. Nos dice el ejercicio: las hélices de un helicóptero giran con una velocidad angular inicial de 420 radianes sobre segundo. Entonces aquí tenemos el primer valor. Luego nos dice, mantiene una aceleración angular de
70 radianes sobre segundo cuadrado. Y aquí tenemos el dato que necesitamos, aceleración angular. Luego de 10 segundos, esto ya es el tiempo, 10 segundos, aumenta su velocidad. Calcular la velocidad angular. Ya tenemos los datos, pues simplemente los reemplazamos en la fórmula para poder calcular. Tenemos velocidad angular inicial, W sub 0, que es 420, más A, que es aceleración, 70, y esto multiplica T, que es tiempo, 10 segundos. Como ya habíamos dicho en el ejercicio anterior, primero se resuelve multiplicaciones, es decir, 70 por 10. Resolvemos la multiplicación, 70 por 10 nos da 700. Finalmente sumamos 420 más 700 y nos queda 1150. Y la velocidad angular se calcula en radianes sobre segundo, así que 1150 radianes sobre segundo. Esa sería la respuesta del ejercicio. Como ven, es sencillo. Lo único complicado de este tipo de ejercicios es saber interpretar cuáles son los datos que nos da el ejercicio. Para eso hay que leer y comprender el ejercicio para poder obtener los datos. En base a esta explicación es que se puede resolver y aplicar cada una de las fórmulas que vimos. Son muchas más fórmulas, sin embargo, por ahora solamente vamos a ver estas 4 fórmulas.